Muy buenas noches con todos, bienvenidos a este seminario web sobre la Eucaristía y la Santa Misa. Vamos avanzando en este camino hacia el Congreso Eucarístico Internacional número 53, que se va a celebrar en la ciudad de Quito, Ecuador. De parte de la comunidad Pentecostés, les damos la cordial bienvenida en esta noche. Un poquito para que nos conozcan, nosotros somos la Asociación Privada de Fieles Laicos Comunidad Pentecostés, que nace el 17 de octubre de 1984 a partir de un seminario de vida en el Espíritu, con formación de la Renovación Carismática Católica. Sobre nosotros trabajamos bajo la dirección y lineamientos de la Iglesia Católica. Nuestro estatuto de constitución jurídica fue aprobado en la Arquidiócesis de Quito bajo decreto arzobispal 573 del año 96, con el cual continúa nuestro servicio para la evangelización y formación de los fieles laicos en las distintas etapas del camino espiritual: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios. Nuestra misión es ser sembradores de la palabra de Dios en los corazones de las personas, y esto lo hacemos con perseverancia y alegría, carismas preciosos que el Espíritu Santo nos ha regalado para la evangelización. Vamos a iniciar en esta noche con la sesión número 8, donde vamos a tratar el tema la transubstanciación. Nos acompaña en esta noche el padre Teófilo Córdoba. Él pertenece a la Orden de Frailes Menores Capuchinos. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Qué alegría venir a compartir con esta comunidad de hermanos y hermanas que seguimos a Jesucristo, a este Jesús vivo que se presenta en este tema muy hermoso que es el tema del sacramento de la Eucaristía. Eh, yo soy un hermano capuchino, soy misionero. En estos días he salido para tener una reunión junto con mis hermanos y aprovecho para dejarles este mensaje. Ojalá les sirva para seguir compartiendo la fe, seguir alimentando nuestra vida de cristianos, seguidores de este Jesús que nos ama tanto. Yo les propongo de que podamos propiamente tomar una presentación que yo la encontré en el internet, que tiene las imágenes propias del tema que nos habla de la transubstanciación, ¿no? Entonces voy a presentarles para poder ir dialogando sobre estas imágenes y la importancia que tiene el concentrarnos en la consagración, porque ahí es donde se da propiamente la transubstanciación. Yo he escogido esta presentación porque tiene las imágenes propias de este tema de la transubstanciación, el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento central de nuestra vida cristiana. ¿Por qué es el alimento central de nuestra vida cristiana? Porque es aquella que nos da la fuerza, aquella que nos mantiene nuestra vida en el Espíritu junto a Dios. Es muy importante. Ahí tenemos la Eucaristía junto a dos ángeles. Teológicamente se menciona de que cuando el sacerdote consagra la Eucaristía, los ángeles también descienden sobre este momento crucial para poder hacer de que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo propiamente de Cristo. Eucaristía es Jesucristo vivo, su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Se hace presente cuando el sacerdote consagra el pan y el vino en la Santa Eucaristía. Ahí vemos en la imagen propiamente, vemos las manos que detienen la hostia. Teológicamente, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de consagración, es cuando el Espíritu Santo desciende sobre el pan y el vino para transformarlos en sacramento vivo.
Estos elementos se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, el pan y el vino. Recibir la Eucaristía es recibir a Jesucristo mismo. Quizá el tema también de la consagración es un acto de fe. Es verdad que hacemos todo aquello que vemos en la Eucaristía, pero esto no se lo puede comprender si no tenemos un acto de fe. ¿Qué es la fe? Para nosotros la fe es la convicción profunda de lo que hago o lo que digo se hace realidad. Entonces, queridos hermanos y hermanas, el sacramento de la Eucaristía también se lo puede comprender desde la fe a ese Jesucristo vivo, porque humanamente o materialmente continúan siendo el pan, continúa siendo harina de trigo con agua, el vino sigue siendo vino, pero sin embargo, sustancialmente, después de la consagración, nosotros por la fe creemos que Jesús vivo, presente, es aquel que se convierte en este sacramento muy bonito, especial propiamente de la Eucaristía. La Eucaristía, según lo explica el Papa León XIII, contiene una variedad de milagros, todas realidades sobrenaturales. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. ¿Por qué decimos realidad de milagros? Porque este acto en la Eucaristía o en la consagración se hace real. El Dios que está en nuestras vidas se hace visible, se hace material para darse como comida a nosotros y alimentarnos. Es el milagro propiamente. ¿Por qué es el compendio de nuestra fe? Porque alrededor de la Eucaristía gira toda nuestra vida de fe, nuestra vida humana, nuestra vida cristiana. Y quizá no solamente hablando humanamente, sino que a nivel de la Eucaristía también es que en toda la creación Dios se hace presente, ¿no? Con toda su creación. Nosotros somos parte de la creación, somos criaturas y Dios se hace real, vivo y presente para nosotros. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la iglesia, pues en ella Cristo asocia su iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz de su Padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la iglesia. Decimos que la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que se nos da como alimento y nos da la fuerza necesaria para continuar nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. A través de la Eucaristía, Cristo se reparte, se comparte o comparte su divinidad con nosotros. A través de la Eucaristía, se hace real una vez más el sacrificio de Cristo. Jesús propiamente vuelve a sacrificarse por nosotros, a hacerse esta realidad de cuerpo y sangre
para alimentarnos, para hacer que nosotros seamos portadores de esa gracia divina. No es posible recibir la Eucaristía como un alimento privado para después encerrarme en el propio individualismo. No puedo decir, yo amo a Dios, yo voy a la Eucaristía y después regresar, después de haber vivido el misterio y continuar con mi misma vida de pecado o con mi misma vida triste o con actitudes negativas. Dios es amor, Dios es perdón, es misericordia, Dios es alegría y debemos volver a nuestra vida cotidiana después de haber celebrado con todo el optimismo necesario, que cuando nos vean a nosotros, las demás personas puedan encontrar en nosotros que hay algo diferente, así como Jesús se hace presente, que nosotros después de haber compartido este sacramento de la Eucaristía o vivido propiamente, podamos también transmitir que algo está pasando en nosotros, que una fuerza superior a nosotros nos hace caminar, nos lleva de la mano. Y ese es propiamente el tema de compartir en comunión el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía nos une al Señor y nos une entre nosotros. Sé como esa doble tarea nos une a Dios y Dios, estando dentro de nosotros, nos hace vivir en comunión. Es vinculante en el sentido de que nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, en nuestra tierra, no solamente en el momento que celebramos la Eucaristía, sino que en todo momento Dios nos hace capaces de Él. Así lo afirma propiamente Papa Benedicto XVI. Cristo nos enseña, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed. ¿No? San Juan propiamente hace una teología propiamente de la Eucaristía. Jesús, yo soy el pan de vida. ¿No? Y cuando se vive o cuando se comprende al Dios de la vida que habita en nosotros en cada momento, entendemos también que este pan que ha tomado Jesús para convertirlo en sacramento es el símbolo de una comida universal que nos hace capaces de Dios. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. ¿Qué nos está diciendo Jesús o el evangelista con este pasaje del Evangelio? Nos está diciendo, si no unimos nuestra vida a Dios, no es fácil llevar adelante nuestro plan o nuestro proyecto que Él mismo ha puesto en nuestras manos. Pero si nosotros somos conscientes de esa realidad que habita en nuestras vidas, entonces somos capaces de dar, lo daré por la vida del mundo, o dar vida al mundo, ¿no? Esa frase final que dice, lo daré por la vida del mundo. Somos capaces de prolongar su creación, de cuidar de nuestra vida, de cuidar de nuestra familia, de cuidar de nuestro proyecto, de cuidarnos como fraternidad. Pero propiamente la teología de Juan, ¿no? En Jesús, pan de vida. El que come mi
mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿No? Cuando somos conscientes propiamente de esa vivencia del Dios en nuestras vidas, de esa divinidad propiamente, también somos conscientes de la resurrección. Y no solamente resurrección de Dios, sino que también prolongo mi vida. Pienso en mi resurrección. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. O sea, hacemos uno solo toda nuestra creación junto al Dios de la vida. Dios lo ha creado todo y nosotros somos parte de esa creación. Y si Dios se da para nosotros como en sacramento, entonces también compartimos su divinidad ya en esta vida. Aquí ponemos la forma propiamente de las palabras de la consagración. Dice la Sagrada Escritura, mientras cenaban, Jesús tomó en sus manos pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, en esta primera frase, mientras cenaban, Jesús toma pan en sus manos. ¿Qué es lo que recordaba Jesús con tanto cariño? Lo que recordaba y anhelaba es poder celebrar con sus discípulos ese último día, la Pascua. Jesús, como verdadero judío, quiere volver a revivir propiamente la liberación de su pueblo, de la esclavitud. Pero da un paso más adelante. Él hace de que su cuerpo y su sangre sean comida para nosotros. Es decir, todo aquello que se hacía en el antiguo pueblo como sacrificio queda superado con este sacramento, porque Él se da. Por eso dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ya no es el pan que recordamos en el antiguo pueblo de Dios que nos alimentó para podernos liberar, sino que esto es mi cuerpo al que todos debemos comer para compartir nuestra vida con Dios. O sea, yo soy el sacrificio del Dios que le salva. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, lo pasó a ellos diciendo, bebed todos esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma el pacto por el cual es derramada en favor de muchos, para el perdón de sus pecados. Aquí aparece un detalle muy importante. Jesús toma pan y vino para consagrarlos, para dejarlos como sacramento para nosotros. Pero además dice, háganlo esto para el perdón de sus pecados. Queridos hermanos y hermanas, quizá muchas de las veces nosotros en nuestra vida cotidiana, quizá cuidamos mucho de nuestro cuerpo, cuidamos mucho de estar santos para poder comulgar, ¿no? Y Jesús nos abre las puertas. En el fondo nos está diciendo, si no comemos la Eucaristía, si no comulgan con mi sangre, que es fruto de mi sacrificio, de mi esfuerzo y también del esfuerzo de ustedes, ¿cómo pueden recibir el perdón de los pecados? Tienen que comulgar, tienen que acercarse a la Eucaristía, porque yo soy el pan de la vida, porque yo soy la fuerza. Eso es lo que nos está diciendo
esta escritura, ¿no? Cuando Pablo propiamente nos describe cómo fue aquel momento. Os digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con vosotros vino nuevo en el reino de mi Padre. ¿Por qué Jesús decía esto? Porque propiamente era el final de su vida junto a nosotros. Este misterio lo deja de una vez para siempre y luego, ¿cuándo vamos a poder palpar a Dios vivo y verdadero tal como es, como lo dice a su casa? Cuando compartamos nuestra vida junto a Dios. Es muy importante que aprendamos no solamente a rezar en la Eucaristía, sino más bien a comprender el misterio que es tan grande, pero sin embargo Dios lo hace pequeño, Dios lo hace sencillo para que nosotros podamos entender la realidad de Dios. Dios se hace como nosotros para podernos alimentar. ¿Cuáles son los requisitos para recibir la comunión? Ser católico, estar en comunión de fe con la Iglesia Católica, estar en gracia. Para lograrlo hay que confesar todo pecado mortal. No dice todo pecado, dice todo pecado mortal. Muchas de las veces tenemos pecados, pero que son pecados pequeñitos. Pero a veces nos sentimos tan mal, nos sentimos tan pecadores y ya no nos acercamos a participar de la Eucaristía. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, nos dice, cuando estemos en pecado mortal, entonces es necesario acercarnos a la confesión para poder comulgar. Pero cuando tuvimos algún mal disgusto, un mal pensamiento o algún pecado pequeño que no transgredió la vida del otro, la libertad del hermano, de la hermana, entonces yo puedo acercarme a la comunión para a través de la Eucaristía poder recibir el perdón de los pecados. Porque propiamente Jesús al final de la consagración, hagan esto en memoria mía para recibir el perdón de sus pecados, el perdón de sus culpas. Abstenerse de comer y de beber una hora antes, agua y medicinas están permitidas, dice. Esto es propiamente muy bonito. Hay algunos hermanos o hermanas que llevan esta piedad tan hermosa, porque lo que voy a ingerir dentro de mí no es cualquier cosa, es Dios que va a entrar. Por eso hay esta piedad de tener como una hora de ayuno antes de comer el santo cuerpo y la sangre de Cristo para poder purificar nuestro cuerpo. Es propiamente cada uno le da un valor sustancial a la Eucaristía que decimos, no, lo que voy a recibir no es cualquier cosa, es algo santo. Es muy importante que seamos conscientes de eso. La Eucaristía es un milagro de amor. Como ahí vemos. Y ahora yo sí les quiero decir que la Eucaristía es propiamente un misterio. La Eucaristía es misterio, es sacramento, es sacrificio. ¿Por qué es misterio? Porque muchas de las veces cuando no tenemos una conciencia propia, ¿no?, o una vida de oración continua, se nos hace difícil poder todos los días percibir la presencia de Dios en nuestras vidas, porque la fe no
no es cuestión de sentimiento, no puedo tocarla, no puedo escucharla, pero sin embargo, dentro de mí, yo creo que Jesús está presente en la Eucaristía. ¿Mm? Y es sacramento porque Dios propiamente se da a nosotros para poder mantener nuestra vida de fe, darnos la fuerza necesaria para caminar, para animar nuestra vida. No es solamente el momento de la Eucaristía, sino que después de recibir este sacramento, este don especial, yo todo el día, si lo recibo a la mañana, todo el día o las 24 horas, hasta que vuelva a recibir este sacramento, Dios está con toda su potencia ayudándome a salir adelante, dándome la fuerza, iluminándome. Pero esto es cuestión de que seamos conscientes. La Eucaristía es sacrificio porque es algo que se ofrece a los demás. Jesús primero se ofrece a nosotros, se ofrece. El sacerdote propiamente hace las veces de Cristo en el altar y ofrece a Dios para el pueblo, para los creyentes, para todos los hijos e hijas de Dios. Por eso es sacrificio que se ofrece a los demás. Jesús, con toda su potencia, con toda su divinidad, se ofrece al pueblo. ¿Para qué? Para darle la fuerza necesaria, iluminarle su vida. Se propone al entendimiento como misterio. Muchas de las veces queremos comprender tal como está pasando, qué es lo que está pasando al momento de la oración. Pero sin embargo, con ojos humanos, nosotros con nuestra realidad material, no vemos más que pan. No vemos más que vino. Pero sin embargo, por nuestra fe, yo tengo que estar convencido de que este pan, de que este vino es el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso es misterio propiamente. ¿Cómo es que Dios, siendo tan grande, tan poderoso, es capaz de hacerse tan pequeño para darse como alimento a nosotros? Se da al alma como alimento para alimentar nuestra vida espiritual. Es necesario ir y participar de la Eucaristía, así como tenemos el alimento material todos los días, desayunamos, almorzamos, merendamos y a veces también algún refrigerio por allí para tener nuestro cuerpo saludable. Así también, si nosotros alimentamos siempre nuestra vida espiritual con la Eucaristía, entonces nuestra vida espiritual tendrá los elementos necesarios para decir, yo tengo un alma saludable. Estoy dispuesto a recibir la voluntad de Dios, a dejarme conducir por el Espíritu de Dios. Se ofrece a Dios como homenaje. Es decir, no es que solamente Dios se nos da a nosotros, sino que nosotros cuando celebramos la Eucaristía, también ofrecemos nuestro sacrificio al Dios de la vida. ¿Cómo es esto? La vida común, la vida que llevamos, a veces no es solamente alegría, no es solamente cosas bonitas, no es solamente paz, armonía. A veces también hay desacuerdos, a veces estamos mal. Cuando vamos a la Eucaristía, nosotros también ofrecemos nuestra vida, ofrecemos nuestros sacrificios, nuestras tareas. Hay algo tan hermoso que cuando imaginamos la Eucaristía
como si fuera una mesa en la familia, donde se comparte el pan, ¿eh? Donde se comparte el desayuno, el almuerzo, la merienda, los padres y los hijos. ¿Qué es lo que hacen? Comparten el fruto de su sacrificio, su esfuerzo cotidiano. Eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos a la Eucaristía. No solamente recibimos a Dios, sino que también le ofrecemos a Él lo que nosotros vivimos. Se hace un homenaje, también se hace como un sacrificio cuando es bien vivida esta Eucaristía. Se propone al alma como misterio se anonada. Es decir, Jesús se abaja. Ya les decía, esa realidad tan grande se hace tan pequeña para que nosotros podamos ser parte de la divinidad de Dios o compartir, gerir. Como sacramento es aquel que nos alimenta, pero alimenta nuestra vida espiritual. Como sacrificio de Dios que se hace presente, ¿qué hace? Redime, perdona. Dios me devuelve su misericordia. Perdona mis pecados. Como misterio es algo muy admirable. Ahí vemos en la imagen a el Padre Pío de Petrielcina. Muchas de las veces si nosotros somos conscientes de esta realidad del Dios que se pone en nuestras manos, se da como alimento, esa divinidad tan grande, se hace tan pequeña para que yo la pueda tomar en mis manos, para que yo pueda alimentar mi vida de fe, para que yo pueda alimentar mi alma. Pues es inmenso el misterio. Y eso yo creo que el Padre Pío de Petrielcina lo comprendió muy bien. Ahí sus biografías cuentan que él se pasaba 2, 3 horas en la celebración de la Eucaristía, en la contemplación del misterio. ¿Y cómo se contempla? Dicen que el verdadero orante es aquel que es capaz de poder imaginar aquello que está pasando. Es decir, cuando tomamos una lectura del Evangelio, yo además de leer, además de comprender, me imagino la escena, cómo Dios desciende sobre este pan que tengo en el altar, sobre este cáliz y se hace vivo y presente entre nosotros. Es la contemplación, es propiamente la imaginación del Dios que se hace realidad entre nosotros, ¿no? So, queridos hermanos y hermanas, quizá no podemos entrar a la contemplación de un rato a otro. Esto necesita ejercicio de fe, ejercicio de oración. Necesita que nosotros podamos abrirnos al misterio de Dios. Como sacramento es deleitable. Este Dios, si yo comprendo lo que está entrando en mi cuerpo como alimento, si yo comprendo qué es lo que alimenta mi alma, mi vida espiritual, que es toda la divinidad de Dios junto a mí, pues en verdad es tan grande, tan deleitable el misterio, este sacramento. Como misterio es admirable, deleitable, es inefable. Si vemos la imagen, cuando nosotros estábamos en teología, el momento propio donde se celebra la Eucaristía, no solamente somos nosotros los que estamos alrededor del altar pidiendo a Dios que descienda, no, sino que también son los
ángeles que descienden del cielo para poder presenciar aquel misterio. Y Dios, así como lo vemos ahí en la imagen, ese sacrificio de salvación de toda la humanidad vuelve a repetirse, vuelve a hacerse presente por mi pecado, por mi salvación, porque el único deseo que Dios quiere para todos nosotros es que sus hijos e hijas sean felices y en toda su creación haya armonía. Por eso este sacramento tan importante del Dios de la vida que se hace presente con nosotros. Como misterio es impenetrable. ¿Por qué decimos que es impenetrable? Porque nadie en esta vida puede comprender la totalidad del misterio. Hay muchos que narran milagros, qué es lo que ha pasado con el tema de la Eucaristía, que ya las veces que la hostia se vuelve carne, que el cáliz, que el vino se vuelve sangre, y al menos he tenido algunos testimonios. Había, donde yo trabajaba antes, había una catequista que decía, padre, es que yo pude ver propiamente a Dios, no sé si en mi mente o lo vi realmente, a Dios que se teñía de sangre en la sagrada hostia. Desde allí tomé tanta importancia a la Eucaristía y ahora lo amo con toda mi fuerza, porque Él es Él en verdad que está en este sacramento, como presencia real. Yo no puedo comprender el misterio, pero mi fe me dice que es la presencia real del Dios vivo, del Dios resucitado. Como sacrificio que alimenta. Todos nos alimentamos de este sacrificio. Como misterio, debo meditarlo. Lo que le decía anteriormente. Meditar, quedarse en silencio frente al misterio o contemplarlo con mis ojos, mirar aquello que es, imaginando la escena del Dios de la vida que se hace presente en la Eucaristía. Como sacramento debo gustarlo, porque no es cualquier cosa, es el Dios con toda su fuerza, con toda su potencia, que entra en mí. Como sacrificio debo apreciarlo sobre todo. Dios es capaz de darnos todo, incluso su propia vida, con tal de que nosotros podamos ser salvados, con tal de que nosotros seamos felices, con tal que nosotros percibamos su presencia entre nosotros. Quizá esto también era el tema en el antiguo pueblo de Dios. Dios ha creado todo lo que existe y al final de la creación, Dios crea al hombre y a la mujer y les da la administración de toda su creación. Sin embargo, el hombre, a nosotros, después que Dios nos ha colocado en un jardín para que nosotros disfrutemos de esa vida, a veces no valoramos. No valoramos el proyecto que Dios ha puesto en nuestras vidas. No valoramos lo suficiente a nuestra familia. No valoramos lo suficiente nuestros trabajos, nuestras tareas, nuestros proyectos. Y si nosotros no somos capaces de sentirnos parte de este misterio del Dios que se acerca, ¿no? No es que se acerca en nosotros y nos da vida, se hace presente. Por eso es que en el antiguo pueblo de Israel, como el hombre pecó,
entonces Dios se alejó, se quedó en su cielo. Solo que pensaba siempre la humanidad, Dios está en el cielo y para que descienda, el sacerdote tiene que ofrecer muchos sacrificios para que me perdone los pecados. Sin embargo, cuando viene Jesús, rompe esa distancia entre Dios y nosotros. Dice, no puede ser posible de que mis hijos e hijas estén pensando que yo estoy lejos cuando yo vivo con ellos. Se queda propiamente en este sacramento, convirtiéndose en estos elementos especiales, comida esencial de nuestra vida espiritual. Es el misterio que debo creer. Es el sacramento de amor, el sacramento de amor total de Dios por nosotros, por eso debo amarlo. Es el sacrificio, por lo cual debo confiar plenamente que a través de este sacrificio Dios me perdona. Aquí aparece otro tema muy importante. Como misterio se esconde en el sagrario. ¿Dónde está el sagrario? El sagrario es la parte más importante de la iglesia. ¿Por qué? Porque allí Dios está presente con toda su fuerza, con toda su potencia, ¿no? Siempre cuando vayamos a una iglesia, en algún lugar o del presbiterio o en alguna otra capilla, hay una velita que arde sin apagarse, arde siempre. Seguro que ese es el lugar más importante donde yo debo venerar el misterio, porque allí está la presencia propiamente real de Jesús Eucaristía. Jesús, hay que valorarlo en la reserva propiamente del pan consagrado que sobra y lo guardamos para compartir con nuestros hermanos enfermos, con aquellos que no pueden llegar a la Eucaristía. Y también para adorarlo, para venerarlo, para tener un momento junto a Él. Como sacramento es comunión. ¿Por qué? Porque junto a este misterio nos juntamos todos. Porque no solamente soy yo, sino también es toda la iglesia con un mismo objetivo. Quiero alimentar mi vida con este Dios que se hace real, que se hace presente. Quiero compartir mi vida divina, su vida divina. Como sacrificio se inmola en la Santa Misa, ¿no? Lo que les decía antes, ¿no? Dios vuelve a revivir el misterio, vuelve a inmolarse, vuelve a morir por nuestros pecados, para nuestra salvación, para que nosotros seamos felices. Oh misterio adorable, oh sagrado misterio será mi refugio, oh sacramento dulcísimo, comulgar será mi mayor deseo, oh sacrificio estupendo, la misa será mi prioridad de vida, ¿no? Como vemos, ¿no? Esta corte celestial que los pintores ponen para que nosotros podamos propiamente valorar la grandeza del misterio. Ya Entonces, te- queridos hermanos y hermanas, quizá tenemos muchas interrogantes en el tema de la transustanciación de la Eucaristía. Quizá cuando vamos a la oración, cuando compartimos propiamente, quizá nos vienen interrogantes a nivel humano porque no comprendemos el misterio. Y quizá eso no solamente vale quedarnos nosotros con esa interrogante y decir hasta la próxima misa, no, sino más bien que vayamos despejando dudas y que nos acerquemos a alguna otra persona para poder preguntar, es decir, ¿tú cómo vives la Eucaristía? ¿Mm?
quizá en este webinar que es muy hermoso y que ahora no hemos podido propiamente grabarlo en vivo, pero sin embargo, yo veo que es una riqueza inmensa ya preparándonos al Congreso Eucarístico, de que seamos conscientes de que el Dios de la vida se hace presente y que todos nosotros nos preocupemos por la formación, no solamente por la formación mía, sino que también por la formación de mi familia. Y para poder formar a mis hijos, a mis hijas, a mi familia, que quizá están pequeños, para poder eh, responder a sus inquietudes, yo debo saber. Por eso también es necesario que en estos webinars también podamos hacer preguntas. Ya les digo, ahora quizás no podemos hacer este tipo de preguntas porque no hemos podido grabarlo en vivo, pero cuando estén en vivo o cuando tengan acceso a algún catequista, algún sacerdote, pregunten sobre el misterio, despejen sus dudas. Eso, queridos hermanos y hermanas, para mí ha sido una alegría inmensa poder hacer una pequeña reflexión de este sacramento, sobre todo en este tema de la transustanciación. Esperamos que les haya servido de algo. Eso, muchas gracias.